Iglesia, ¿cuántos saben que evangelio significa buena noticia? ¿Verdad? Eso significa la palabra evangelio, noticia, buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que nosotros, a causa de la muerte de Cristo y de su resurrección, nosotros tenemos vida eterna. ¿Están de acuerdo conmigo? A ver, ¿qué tenemos por la resurrección de Cristo? El regalo que Dios nos da es el regalo de la... ¿De qué le serviría a una persona ganar la lotería, tener muchísimo dinero, si está enfermo de cáncer, enfermo de diabetes, no puede caminar, no puede ver, y está así como Rocky salido después de la pelea, pero ya vive así? ¿Y de qué le sirve tener tanto dinero? No es la mejor noticia que te puede pasar, ganarte la lotería. Pero sí que el día que te mueras, permanezcas vivo por los siglos de los siglos. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos han escuchado que hace poquito salió en una noticia que están encontrando la forma de modificar el ADN de cada una de nuestras células para provocar que nuestras células se rejuvenezcan al mejor estado posible? ¿Alguien ha escuchado esto? Ok, hermanos, los que no lo saben, quiero contarles que un descubrimiento mucho más grande que la IA, que la robótica, que la ida al espacio, acaban de encontrar un investigador que si pueden modificar el ADN de cada una de nuestras células para hacer que todas nuestras células se vuelvan más jóvenes. Y existe la posibilidad de que el ser humano ya no envejezca nunca y que pueda vivir muchos años. Este sueño está a punto de ser realidad. Ya lo lograron hacer en ratones, ratones que estaban muy dañados, lograron rejuvenecerse y están viviendo como que si no hubiera pasado nada en sus vidas. ¿Ustedes creen que alguien está emocionado por eso? Hay demasiado dinero invirtiendo en eso. Ahora, imagínense que las personas ahora van a vivir mucho más tiempo y que la gente no moriría. ¿Cuántos dirían, wow? A ver, dile al que está a tu lado, dile, wow. Ni la IA, hermanos, la IA no va a valer nada, la electrónica no va a valer nada. El que puedas tener juventud eterna, chiquitimiao, o sea, es algo increíble, hermanos, impresionante. Pero, ¿sabes? Por más vida que alguien pueda tener, no necesariamente tú puedes cambiar para vivir la vida que tú quisieras vivir. Por más vida, por más entusiasmo que tú tengas por querer transformarte para ser una mejor persona, ni tú ni nadie en esta vida puede cambiar por sí mismo. ¿Están conmigo? Mira qué dice 2 Corintios 3:18. Todos nosotros que se nos ha quitado el velo y que podemos darnos cuenta, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más que parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Hermano, ¿tú puedes cambiar por tu propia fuerza? No, ¿verdad? Necesitamos del Señor. ¿Cuántos han visto personas tratando de ser mejores personas por la fuerza de la voluntad? ¿Y lo logran? ¿Cuántos han visto el poder que tiene un pan dulce al lado de una taza de café? Y llevas el pan así, no, y le terminas dando la mordida. Por más fuerza de voluntad que tengas, el pan como que tiene una atracción a la boca, ¿no? Pero como con el café como que se imanta más. ¿Qué tal de levantamiento de sábanas un domingo? Por más fuerza no pude, y te aplasta la sábana. Porque no tienes la fuerza de voluntad. Hermano, hay un chorro de gente queriendo vivir sus vidas transformados por su fuerza de voluntad. Pero cuando nosotros entendemos que solamente el Señor puede transformarnos. ¿Están de acuerdo conmigo? Si una persona quiere vivir una vida en bendición, tiene que permitir que el Señor obre en su vida para que pueda ser transformado para ser más como el Señor y menos como nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué pasa de una persona que en algún momento tal vez le dieron un diagnóstico? ¿Qué pasa con una persona que le dieron un diagnóstico de que ya va a morir o que le queda poco tiempo de vida? O que en algún momento recibiste una extorsión o una amenaza de que están detrás de ti. ¿Cómo vives tu vida cuando sabes que estás a punto de morir? Bien contentos, ¿verdad? ¿O te entra la ansiedad?
yo los veo así como que muy espantados, hermano. Bueno, claro que sería un impacto muy fuerte, pero mira, Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tendréis la vida. ¿De qué vida está hablando? De la vida eterna, ¿verdad? ¿Y qué dice el siguiente versículo, el 54? Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, en el último día. Iglesia, ponme atención. Cuando nosotros en algún momento continuamos teniendo temor a la muerte, significa que no tenemos la certeza de la vida eterna. Hay personas hoy que viven muy atemorizadas, pero yo he visto personas que les han puesto el arma aquí en la cabeza y le dice, si tú me disparas, lo único que vas a hacer es que yo me vaya a la presencia de Dios. Yo no tengo miedo a morir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Están de acuerdo? Pero ¿quién tiene la vida? ¿Quién tiene comunión con el Señor? Ahora, dice la palabra, el que no come no tiene la vida, pero el que sí come sí tiene la vida. ¿Qué pasa cuando alguien come de la cena del Señor indignamente? Se puede enfermar o morir, como dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 20, 20 y tantos en adelante. Entonces, tenemos un jaque mate. No podemos dejar de tomar la cena del Señor, pero si la tomamos indignamente, pelas o pelamos. Entonces, Dios nos puso un jaque mate para vivir en su santidad. No tenemos escapatoria. ¿Están conmigo? Pero para nosotros realmente entender que su vida es lo más importante es cuando nosotros comprendemos el Evangelio. No solamente por un concepto, sino porque verdaderamente creemos que nosotros no moriremos jamás. Gloria a Dios por ese amén. Voy a repetirlo. Nosotros no moriremos jamás. Nosotros en Cristo Jesús no moriremos jamás. Que el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Están de acuerdo conmigo? Iglesia, nosotros no tenemos por qué tener temor a la muerte, como lo tienen muchísimas personas. Quiero que vean ahora Eclesiastés capítulo 6 conmigo. Por favor, abran sus Biblias. Eclesiastés 6, del versículo 1 al 6. Vamos a leer. Y quiero ver la tercera condición que se menciona en el corazón de algunas personas. Como hemos estado viendo, unos tienen temor a no poder cambiar, a no poder ser transformados. Otros tienen temor a la muerte. Y mira que dice Eclesiastés 6. Si ya lo tienen, digan amén, por favor. ¿Ya lo tienen? Muy bien, si tú no lo tienes, por favor, trata de ver la Biblia de alguien ahí para que puedas leer juntos. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Y el mal es este, que el hombre a quien Dios le da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños, la nuera, el yerno, la suegra, el vecino, el gobierno con tus impuestos. Eso es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere, ¿cuántos? Muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació de bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Qué bendición haber muerto en el vientre de tu madre, a comparación de haber vivido toda tu vida en sufrimiento y en dolor, en desgracia, sin haber disfrutado todas las riquezas que pudiste haber tenido en tu vida. Versículo 4. Porque este en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que murió en el vientre de su madre que aquel que lleva cientos de años viviendo en desgracia y dolor. Versículo 6. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, o sea, ¿cuánto? 2000 años, clases, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Iglesia, ¿sabes cuál es otra desgracia de la humanidad? Que no disfrutan su vida, o que viven en depresión y en tristeza por el dolor de su pasado.
Y muchos casos, como el que nos tocó de ahorita, de ir a visitar personas que están pues, en medio de brujería, que viven atormentadas por el diablo. Es increíble cómo muchas personas hoy ya quisieran estar muertas. No disfrutan su vida, no le encuentran el sentido a su vida, y muchas personas terminan estando engañados en su forma de vivir porque están rodeados de una atmósfera espiritual negativa. Entonces, quiero que veas conmigo tres cosas que batalla la humanidad. Una, vivir bajo el peso del pecado y no poder ser transformado por tus propias fuerzas. Número dos, tener temor a la muerte. Y número tres, vivir en dolor y en depresión y en opresión demoníaca. Uf. Quiero que leamos Tito 2. Pero Dios, di conmigo, pero Dios, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación. ¿A quién? ¿A quién? A todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos, pero no lo podemos hacer por instrucción. Necesitamos del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En este mundo maligno debemos vivir como con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro ¿quién? Gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Nosotros tenemos un gran Salvador. Él dio su vida para librarnos de toda clase de pecado. A ver, ¿quiénes vinieron el viernes, perdón, a las 7 palabras? ¿Se acuerdan que dice Levítico 17:14? En la sangre está la vida, ¿verdad? Y cuando dice aquí versículo 14, Él dio su vida para libertarnos, ¿a qué se refiere? Que derramó su sangre en la cruz del Calvario para libertarnos de toda clase de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la sangre de Cristo fue derramada en la cruz para que nosotros tengamos poder y autoridad sobre el pecado y podamos ser transformados cada día más y más a la imagen de Cristo, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometido a hacer buenas acciones. Hermano, quiero que leas ahora conmigo, todos juntos, 1 de Pedro 1, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Iglesia, la sangre de Cristo es la que ha actuado en poder para transformar nuestras vidas. ¿Están de acuerdo? Quiero que leamos la proposición. Debido a que toda la humanidad es esclava de los deseos carnales, no puede cambiar por medio de la fuerza de voluntad, ni el pan podemos controlar. Al mismo tiempo, somos esclavos del temor de morir, de sentir que la vida en cualquier momento va a terminar. Y lo peor es cuando se vive en depresión y opresión espiritual, llevando a muchos a no apreciar el regalo de la vida. Quiero que leamos juntos la segunda parte. Debemos recordar que nuestro gran Salvador Jesucristo un día entregó su vida para rescatarnos, derramando de su preciosísima sangre en la cruz, y el poder de la resurrección actúa en él. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el título del mensaje, como les había anticipado, ¿verdad?, es la sangre de Cristo, y quiero que vayamos al primer punto del mensaje. A ver, leámoslo junto el título. La sangre de Cristo nos quita el pecado y nos redime para libertad. Y vamos a ver Hebreos capítulo 9 del versículo 1 al 3. Ahora bien, aún el primer pacto, ¿a qué se refiere con el primer pacto? Al pacto de Dios con Moisés, cuando le dio los 10 mandamientos. ¿Están conmigo? El pacto de Moisés, el primer pacto. Teníamos ordenanzas, dice el escritor de Hebreos, teníamos ordenanzas de culto y de un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte había un lugar llamado... La primera parte era el llamado lugar santísimo, el lugar santo, perdón. Y estaban ahí el candelabro, la mesa, los panes de proposición. Y tras el segundo velo, quiero que puedan recordar o saber esto, hermanos. Tanto el lugar santo como el lugar santísimo estaban rodeados de telas que medían como 1 metro de ancho. Y estaba lleno de muchas telas así. Y la gente tenía que mover esas telas para entrar. Eran lugares donde no pasaba la luz solar por ningún motivo. No pasaba nada, ni animalitos, ni el polvo, nada. Era un lugar totalmente cerrado por estas telas de pieles muchas veces. Y estaban estos dos lugares, el lugar santo
y el lugar santísimo. Ahora quiero que vayamos al versículo 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte, ¿cuál era la primera parte? El lugar santo, ¿están de acuerdo? Del tabernáculo, en el cual los sacerdotes continuamente, dice, preparaban los oficios de culto y que entraban a hacer el sacrificio por los pecados de las personas. ¿Ok? Y luego dice, pero en la segunda parte, ¿cuál es la segunda parte? El lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, por supuesto que también tenían que hacer un derramamiento de sangre de animales, la cual se ofrece por él mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, ¿qué daba a entender el Espíritu Santo con eso? ¿Lo pueden leer ahí? No se había manifestado el camino al lugar. Ok, el lugar santísimo para el pueblo de Israel era ese lugar en el tabernáculo donde una vez al año entraba el sumo sacerdote con algo que le amarrara de un pie, porque si el sumo sacerdote llegaba al lugar santísimo con pecado, caía muerto, pero nadie más podía entrar, porque si otro entraba se moría también por deshonrar. Entonces lo tenían que sacar con el lazo que llevaba amarrado al tobillo para poder que no tuviera un cuerpo apestando ahí adentro, y el que entrara iba a morir. Y algunos sumos sacerdotes morían por no haber hecho el acto de purificación correcto. Así de fuerte era entrar al lugar santísimo, de complicado entrar al lugar santísimo. Quiero que vayamos al siguiente versículo. Pero estando ya presente Cristo, ahora digo conmigo, pero ahora en Cristo, Él es nuestro sumo sacerdote, por el cual más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Dónde está el lugar santísimo ahora? ¿A qué lugar entró Jesús? Si no es un lugar de la creación, como dice ahí. Dice, más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación. Está en el cielo el Señor Jesucristo, ¿están de acuerdo? En la presencia misma de Dios, el lugar santísimo. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre entró una vez y para siempre el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, yo sé que tal vez está siendo un poquito pesado, pero póngame mucha atención. El derramamiento de la sangre de Jesucristo fue para pagar el precio de nuestros pecados. Él pagó con su sangre la maldición que estaba sobre nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Y lo hizo una vez y para siempre. Entró al lugar de la presencia del Señor. Ahora el Señor está intercediendo por nosotros, orando por nosotros, clamando por nosotros, porque ahora a causa de la sangre de Cristo tenemos redención, somos comprados por Él. Vayamos al versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, el versículo 14, todos juntos, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Familia, mira, hay muchas personas hoy que no se han dado cuenta que continúan teniendo cosas que no les permiten caminar con Dios en sus vidas. Hay personas que continúan teniendo conductas pecaminosas, pensamientos que no le agradan al Señor, y ya se acostumbraron a vivir así. En una vida entre sí con el Señor, pero otra con mis deseos carnales ahí, con mis deseos de hacer mi voluntad también. Y es bien importante, iglesia, que sepamos que Dios tiene el poder para libertarnos. Dios tiene el poder para libertarnos. Él puede obrar grandemente en nuestras vidas, pero es necesario que cada uno de nosotros también reconozcamos que necesitamos cambiar, que necesitamos acercarnos ante el Señor y renunciar a lo que tengamos que renunciar. ¿Para Dios habrá algo imposible? Mira, un chorro de gente tiene fe que Dios puede obrar milagros de salud, milagros financieros, todos los tipos de milagros, pero muy pocos tienen fe en que Dios nos puede ayudar a vivir en santidad todos los días de nuestra vida. Y ya vio la intensidad de ese amén de ahorita.
Voy a repetirlo. Muchos creen en los milagros que puede hacer Dios en otras áreas de la vida, pero cuando hablamos del poder de Dios interviniendo en nuestros corazones para llevarnos a santidad, no confiamos muchas veces en el poder del Señor, pero el Señor sí tiene el poder para transformarnos para vivir en santidad con Él. Ya están despertando. Yo creí, ya iba a pedir café para todos. Dios es todopoderoso, pero muchas veces nosotros no hemos entendido el tipo de vida que el Señor quiere que vivamos y vivimos esclavizados de las cosas del mundo nos ofrece y hemos aprendido a vivir en una simbiosis como los carros híbridos que tienen motor de combustión interna y motor de baterías, ¿verdad? Tienen dos fuentes de energía. Ahora vivimos en una generación de cristianos híbridos. Son cristianos el domingo, pero el resto de la semana no. Tienen doble naturaleza. Entonces, iglesia, yo quiero que tú sepas hoy que Dios te puede cambiar por completo, porque la sangre de Cristo tiene poder para quitar el pecado del corazón del hombre y hacernos conforme a su imagen. Alguien puede decir amén esta tarde. Dale un aplauso al Señor, porque Él tiene el poder para cambiarnos. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Dale más fuerte el aplauso si tú lo crees. Gloria al Señor. Y dice que por esa sangre Él quita la conciencia pecaminosa y la conciencia de no vivir tomados de la mano de Dios todos los días de nuestras vidas y de no tener un anhelo de servir. Mira, ¿en qué es lo que tú y yo tenemos que servir continuamente al Señor? En hablar de su palabra a otros. ¿Cuántos lo creen? En hablar el evangelio a otros. A ver, ¿cuántos se aprendieron el versículo ahorita? ¿Cuál fue la porción de las escrituras que les dije hace ratito que se tenían que aprender para predicar el evangelio? Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Están de acuerdo? Hermanos, cada uno de nosotros en eso le servimos al Señor, en predicar el evangelio y las buenas nuevas de salvación a otros. Pero hay personas que a causa de su doble naturaleza pecaminosa y media santita, les da un pánico hablarle de Dios a otra persona. Porque ¿con qué cara? Háblame, papá. Hermanos, es tan importante que tengamos nuestro compromiso. El domingo pasado me impactó la predicación de esta joven que habló cómo hay cristianos con doble naturaleza llegando a afectar a las misiones. ¿Cuántos cristianos hoy viviendo con dobles naturalezas o cristianos con corazón híbrido están lastimando el cuerpo de Cristo y lastimando el corazón de otros? Hermanos, es bien importante que pongamos el lugar correcto, la sangre de Cristo. Hay personas que dicen, ay pastor, ¿puedo cubrir con la sangre de Cristo a mi perrito para que no se me enferme? No, la sangre de Cristo es la que tiene poder para salvación y vida eterna. La sangre de Cristo no es cualquier cosa, iglesia. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario. Y yo no sé cuántos de ustedes cuando ven la película de la Pasión de Cristo pueden agarrar palomitas y está duro, le dieron duro. Si tú no te compunges en tu corazón, porque la persona que más te ha amado recibió los latigazos con las puntas de hueso, desgarrando su piel, recibió los clavos por ti y por mí. Si eso no te llena el corazón de amor, es que tú tienes un corazón de piedra y ya no tienes sensibilidad en el amor al Señor. Y esa es la profecía de los últimos tiempos. Tendrán corazones de piedra, no se volverán al amor, no tendrán sensación de amor, no sentirán compasión por la muerte de Cristo, no se amarán los unos a los otros, tendrán el corazón frío y seco. Iglesia, yo no busco portarme bien solamente para cumplir un mandamiento. Yo busco vivir una vida en adoración porque quiero que el corazón del Señor se llene de amor de vuelta. Tanto me amó a mí que ahora yo quiero vivir en amor, amándole, bendiciéndole, honrándole, llenar su rostro de una alegría, que presentarme en sacrificio vivo, santo y agradable para contemplar en su corazón un gozo inefable, que yo pueda hacer feliz al Señor porque yo le digo no al pecado.
pecado, porque yo le digo no al mundo, porque yo le digo no a las tentaciones del diablo, sino que muero a mí mismo y vivo para Él. Y estoy seguro que el corazón del Señor se llena de gozo cuando ve a un hijo diciendo que entrega su vida para tomar su cruz y para vivir para Él, para adorarle a Él, para exaltarle a Él. Pueden darle más fuerte el aplauso al Señor. Esa es la vida de los hijos de Dios. Aleluya. Nosotros no somos religiones. A ver, sabe, ahora que estuvimos allá, estuvimos enfrentando la religiosidad y vemos un chorro de religiosidad alrededor. Nosotros no somos religiosos, nosotros somos hijos de Dios y vivimos con nuestro Padre. Nosotros no somos huérfanos, somos hijos con Padre, y Padre que nos toma de la mano y que por medio del poder de su Espíritu nos hace vivir de gloria en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen con todo el corazón? Ya no vivo yo, Cristo vivo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el poder del Hijo de Dios. Ay, ay, ay. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Por su gracia infinita tenemos perdón. Quiero que leamos juntos. La sangre de Cristo fue derramada una vez y para siempre, pagando el precio de nuestra maldad y nuestros pecados para redimirnos. Y ahora Jesucristo rompió el velo del lugar santísimo y todos podemos entrar a su presencia. Cuando Jesús estaba muriendo, hubo un terremoto en la tierra y dicen las escrituras que se rasgó el velo, se rompió el velo del lugar santísimo, y en ese momento se abrió el camino para que tú y yo podamos entrar a la presencia misma del lugar santísimo, no hecho por manos de hombres, sino por la gracia del Señor. Podemos disfrutar su presencia hoy y todos los días de nuestras vidas, porque la sangre de Cristo se pagó por nosotros, iglesia. Vamos al punto número 2. La sangre de Cristo nos lleva a vivir en comunión con Él y con su cuerpo. Diga conmigo, la sangre de Cristo nos hace vivir en comunión con Él y con nuestros hermanos. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, dice 1 Corintios 10. Y Juan 6, ¿qué dice? Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Iglesia, cuando nosotros entendemos a la hora de la comunión, a la hora de partir el pan y de tomar el jugo, recordando transconcepción, ay, se me olvida el nombre, transconcepción, no, consubstanciación, esa es la palabra, transconsubstanciación. Se me ha estado trabando la lengua, pero hay iglesias que creen que cuando alguien toma la cena del Señor, verdaderamente el pan es la carne y el jugo verdaderamente es su sangre. Por la oración de algunos líderes humanos, las moléculas del pan y las moléculas del vino se vuelven verdaderamente moléculas de sangre y moléculas de carne. Eso no creemos nosotros. Nosotros creemos que tomamos un pedazo de pan y un poco de jugo de uva, recordando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? Y dice que el que come su carne y bebe su sangre verdaderamente come, pero también permanece en él. Iglesia, cuando nosotros tomamos la comunión, es un momento tan importante, es un momento tan serio, que nosotros tenemos que analizar si verdaderamente estamos entendiendo que estamos buscando al Señor y que Él venga a nuestras vidas. Pero también dice, ahí en 1 Corintios 11, los que quieran estudiarlo, dice que cuando no entendemos que lo estamos haciendo en comunión con el cuerpo de Cristo. Y hay muchas personas que comen el pan indignamente y comen de la copa indignamente porque están criticándose unos a los otros, juzgándose unos a los otros y señalándose unos a los otros. Hermanos, el Señor nos quiere unidos, el Señor nos quiere en bendición unos a otros. Cuando la iglesia está unida, el mundo puede creer en el Señor. A ver, ¿cuántos papás de los que están aquí quieren que sus hijos vivan separados? ¿Cuántos papás de los que estamos aquí queremos que nuestros hijos vivan diciendo chismes el uno del otro? No, ¿están de acuerdo conmigo? Lo que el Señor quiere es que estemos juntos, juntos con Él, pero juntos entre nosotros. Y eso es lo que hizo la sangre de Cristo derramada en la cruz. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿qué dice?
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermano, y quiero que leamos juntos Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. A ver, voltea a ver a tu alrededor. Voltea a ver el rebaño de esta congregación. Dice que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Con qué nos ganó el Señor? Con su sangre. ¿Con qué nos compró? Con su sangre. ¿Están de acuerdo? Pero todos tenemos que ayudarnos a la bendición mutua. Hermano, tú y yo tenemos que voltear a ver a nuestros hermanos a nuestro alrededor. Y si tú no ves a alguien, échale una llamadita. ¿Cómo está? Tenemos que permanecer en comunión unos con otros. Mira, qué lindo es. Acabo de ir a una casa de una persona donde me decía, pastor, es que gracias por venir, porque nosotros nos habíamos apartado de la iglesia y nadie de nuestra iglesia estuvo pendiente de nosotros ni nos habló nunca. Y han pasado más de 10 años sin que nadie nos visitara. Gracias por venir a vernos. Reconocemos nuestro pecado. Reconocemos que hemos actuado muy mal en este tiempo, pero nos ha dolido tanto que nadie nos haya hablado del cuerpo de Cristo. Iglesia, hay hermanos que necesitan tu llamada. No te enfoques en tus problemas. No te enfoques en que solamente tú tienes problemas. Dios puede usar tu vida con una llamada, con un mensaje para bendecir. A ver, ¿cuántos han recibido un mensaje de alguien que te ha vuelto el ánimo a buscar al Señor? A ver, levanta tu mano si tú has recibido un mensaje de alguien que te ha vuelto el ánimo para buscar al Señor. Manténla bien en alto, por favor. Y quiero que todos volteen a ver, mira el impacto de tus mensajes, mira el impacto, dale un aplauso al Señor, gloria al Señor por todos los que han sido fortalecidos por el poder de la fuerza del Señor. ¿Qué dice la palabra? Preocupémonos unos por los otros a fin de estimularnos al amor y ¿qué? Y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuántos queremos tomar la comunión como iglesia? ¿Cuántos queremos ver una congregación unida, fortalecida y bendecida por el amor mutuo? A ver, voy a repetirlo, creo que hace falta café, siempre sí hace falta café, pero a ver, ¿cuántos queremos ver una iglesia fortalecida por la unión y los mensajes y las llamadas de los unos por los otros en nuevo tiempo? Gloria al Señor. Voy a adelantar un poquito ya por el tiempo. Vamos a leer juntos. La sangre de Cristo fue derramada para iniciar el nuevo pacto en su sangre, donde tenemos la posibilidad de vivir en el lugar santísimo, unidos con el Señor, pero también con nuestros hermanos para hacer bendición. Punto número 3. La sangre de Cristo tiene poder para transformarme y ser libre. ¿Cuántos lo creen? Que dice ahí en Hebreos 13, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de ¿qué? Por la sangre del pacto eterno, nos haga ¿qué? A ver, léalo conmigo. Nos haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Puedes ver el poder de la sangre de Cristo? Es la sangre de Cristo la que nos ayuda a poder caminar en santidad. Es la sangre de Cristo que habilita en nosotros el deseo de servir al Señor. Es la sangre de Cristo que rompe las cadenas de ataduras. Es la sangre de Cristo la que abrió el camino para entrar al lugar santísimo. Tenemos que vivir honrando la preciosísima sangre de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, mira, dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por todos los siglos, amén. Tú y yo, iglesia, no vamos a poder vivir como quisiéramos vivir en nuestras propias fuerzas. Necesitamos de creer en el poder del Señor obrando. Necesitamos de clamar con todas nuestras fuerzas y pedirle que Él intervenga en nosotros. Mira, quiero que veamos ahora Hebreos 2. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre. A ver, volteate con el que está a tu lado. ¿Eres humano? ¿Eres de carne y sangre? ¿O eres extraterrestre? A ver, revélate. Todos somos de carne y sangre en este lugar. ¿Están de acuerdo? Entonces dice, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y
Y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Iglesia, mira, y es tan fuerte. Estuvimos en la casa de una persona que ha caminado con el Señor por muchos años. Y contaba ahorita el hermano Julio un poco al respecto de esta mujer que se hizo amiga de una bruja. Y ella le ayudaba a hacer el fraude de las gallinas negras. Supuestamente mataban a la gallina negra, pero como era su vecina de lado, echaban la gallina a su terreno. Y luego la volvían a vender a otros clientes la misma gallina. Decían que estaban entregando gallinas negras y estaban revendiendo la gallina continuamente en el acto de brujería. Y ella lo sabía y no los estorbó ni oró. En ese entonces estaba alejada del Señor. Y poco a poco la obra de Satanás empezó a obrar. Dice la hermana que un día le quisieron ya quitar la casa. Y uno de los brujos que vivía a su alrededor agarró un puñal y le picó la mano y le dijo: hoy te maldigo y nunca verás la provisión, nunca verás bendición, ni podrás hacer ningún negocio hasta que nos entregues la casa. Y la hermana estaba espantadísima y vivió en una total desgracia. Total desgracia. La obra de la brujería obró bien fuerte. Pero ella llorando me dijo: pastor, yo un día renuncié a eso. Verdaderamente yo renuncié. Pero ahora estoy viendo que algo está pasando, porque nuevamente el Satanás se está metiendo y he tenido sueños donde vienen los brujos y me maldicen nuevamente. Y le dije: mire, hermana, Satanás no tiene poder contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mire, le dije: Satanás no nos puede tocar ni un pelo. Yo me le escondo más al diablo porque casi no tengo, pero usted sí tiene mucho pelo, preocúpese. No, no es cierto, hermano. Lo que sí le dije: hermana, no puede hacer nada el enemigo. Usted tiene que tener un pecado abierto en su vida ahorita para que el enemigo la esté atacando. Y peló los ojos. Llevo años ir a la iglesia. Le dije: hermana, yo no voy a orar para bendecir su vida si usted continúa en pecado. Era una hermana ya mayor, hermanos, ya de algunos años ya. Si usted no confiesa su pecado, yo no tengo nada que hacer, porque Satanás va a seguir entrando. Satanás nada más le tienes que dar una rendija así de pecado para que se meta a destruir tu vida. Entonces usted dice: o confiesa su pecado o yo ya me voy. Y se le cerró la garganta, se le pusieron rojos los ojos y empezó a confesar el pecado en el que estaba. Dije: gloria a Dios, hermana, gloria a Dios. ¿Qué más tiene que confesar? No, pastor, es todo. Dígalo todo. Ay, está bien. Entonces estábamos con el hermano Roy y la gloria de Dios descendió en esa casa. Esa oración fue antier. No sé qué esté pasando ahorita, pero lo que sí sé es que esa mujer aprendió a caminar en libertad, confesando sus pecados, renunciando a sus pecados y clamando por la sangre de Cristo, que nos hace ser libres para vivir transformados por el poder de su gracia y vivir de gloria en gloria en Cristo Jesús. ¿Alguien lo puede creer con todo su corazón? Mira, quiero que leamos esto. Ponte de pie conmigo, por favor. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Y luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo: por fin ha llegado la salvación y el poder. ¿Cuántos dicen gloria a Dios porque ha llevado la salvación y el poder? A ver, nuevamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios porque ha llevado la salvación y el poder a nosotros? El reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador, ¿quién es el acusador? El acusador de nuestros hermanos, el cual acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido. ¿Quiénes lo han vencido? Nosotros. ¿Cómo? Por medio de la sangre de Cristo, que tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por tanto, alégrense los cielos, lean conmigo, y alégrense ustedes los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. El diablo está atormentando a muchos, pero a la iglesia de Cristo no nos puede tocar. A los que caminamos en el poder de la sangre de Cristo, que tiene poder, el diablo no puede hacer nada con nosotros. Aleluya. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón?
Vamos, lee conmigo Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su cuerpo, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua, el agua de su palabra. Levanta tus manos y dile: Señor, lávame hoy, purifica mi corazón, ven a mi vida, ven a mi corazón y haz tu obra grandemente en medio de nosotros. Señor, reconocemos que tu sangre tiene poder y hoy clamamos porque tu sangre obra en medio de este lugar. Confiamos plenamente que has abierto el velo, Señor, y hoy tenemos